de que no están de acuerdo con debatir por medios remotos a través de una videoconferencia vía Argentina y la Costa Azul, donde resuelven no introducir ningún tipo de reforma a este proyecto. La verdad es que la situación de la justicia federal en la República Argentina es grave, y es grave porque hemos asistido a 4 años de gobierno de Mauricio Macri, mediante los cuales se instaló una mesa judicial, como si se tratara esta mesa de un órgano extrapoder creado por la Constitución de la Nación Argentina, mediante el cual se naturalizó esa mesa judicial. Yo recuerdo artículos periodísticos dando cuenta de que desde esa mesa judicial se planteaba ir por un juez o por una jueza porque les gustaba o no el sentido de las sentencias que habían dictado. Recuerdo cómo esa mesa judicial era mencionada por los medios de comunicación como parte del esquema de una mesa judicial que, bueno, finalmente termina habiendo una causa, una mega causa, donde figuran como imputados, y permítame leer, señora presidenta, el actual fiscal general porteño, Juan Bautista Maíquez, el exministro de Justicia, nada más ni nada menos, Germán Garabano, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, otros exfuncionarios como José Torello, Pablo Crucelia, Fabián Simón, el expresidente de Boca, Angelici. Ahora últimamente se han incorporado también imputaciones a Marcos Peña, ex jefe de gabinete, y al ex secretario de Trabajo, Jorge Triaca. Esa mesa judicial fue parte de la reforma judicial de hecho, de la reforma judicial de facto que llevó adelante Mauricio Macri en la República Argentina. A eso se le suma la doctrina Irurzun, una doctrina novedosa que, en violación del estado de inocencia, en violación de las garantías procesales, de debido proceso, etcétera, definió un nuevo formato para lo que han sido las prisiones preventivas en la República Argentina. Y a ello se le suman los traslados de jueces sin el acuerdo de este Senado de la Nación, y se le suma el rol que ha tenido la AFI. En esto hay que decir algo. La verdad es que Mauricio Macri ha tenido una línea de conducta. Asumió procesado por escuchas ilegales y terminó su mandato, y ahora asistimos a un escándalo, un verdadero escándalo, donde agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, fiscales, dependientes del Ministerio Público Fiscal, como en el caso del fiscal Stornelli, jueces, periodistas, formaron parte de un esquema para perseguir a opositores, y la verdad que eso es lawfare, eso es guerra jurídica, y no se ha dado solo en la República Argentina, eso se ha dado en toda la región. Hemos asistido a lo ocurrido en Brasil con la persecución al expresidente Lula, el impeachment a Dilma Rousseff, lo que ha ocurrido en Bolivia y en otros países de la región, donde asistimos a esta persecución deliberada, a este armado de causas que tiene que ver con perseguir opositores que defendían modelos y proyectos políticos, económicos, que nada tenían que ver con lo que defendían aquellos que fueron justamente víctimas de esta persecución. Respecto de esto, decir que también se han encontrado, 18 correos electrónicos de parte del ex jefe de gabinete, Marcos Peña, quien llamaba a reuniones justamente convocadas para lo que era la mesa judicial y el tema de la justicia. Frente a esto, claramente me parece que tenemos que plantear que una justicia que tiene jueces enemigos, que son parte de este montaje del lawfare, también necesita de jueces amigos. Y me parece que esos jueces amigos son claramente los que hacen que la oposición
en muchos casos, en la mayoría de los casos, se sienta muy cómoda con esta justicia federal y no quieran reformarla. De hecho, pretenden sustituir la función que tiene que cumplir el Congreso de la Nación, que es la de debatir las leyes, con un estado deliberativo en la calle en plena pandemia, aumentando los índices de contagio y, por tanto, poniendo en peligro el sistema de salud que tanto ha costado recuperar a los argentinos y a las argentinas después de que degradaron el Ministerio de Salud, lo convirtieron en una secretaría y hubo que adecuar ese sistema de salud para esta pandemia que no solo está generando sus efectos en la Argentina, sino que los ha generado en todo el mundo. Afortunadamente en la Argentina, gracias a las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación, los muertos por millón no se cuentan en las proporciones que se cuentan en otras partes del mundo. El relator de Naciones Unidas, García Sayán, dio cuenta de este sistema de amedrentamiento que han sufrido jueces, fiscales en la República Argentina, que no se adaptaron a este pedido, a este mandato de esa mesa judicial. Quiero decir, señora presidenta, que este proyecto que llega del Poder Ejecutivo Nacional es un proyecto que se basa fundamentalmente en cuanto a la mirada de las provincias argentinas y al fortalecimiento de la justicia federal en las provincias, en el proyecto Justicia 2020 del anterior gobierno y en un proyecto legislativo que había sido suscrito por varios legisladores de la oposición, muchos de ellos que hoy siguen ocupando sus bancas. Estoy hablando del senador Naidenov, de la senadora Elías de Pérez, del senador Martínez. Ellos fueron algunos de los firmantes de este proyecto. En este sentido, decir que los antecedentes, el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, da cuenta de una circunstancia que es importante tener en cuenta, que tiene que ver con la evolución que ha tenido la justicia en la República Argentina desde el advenimiento de la democracia. Y el intento por llevar institucionalidad, por garantizar el nunca más, fíjese usted, en un momento donde tenemos que asistir a declaraciones irresponsables respecto de posibles o eventuales golpes de Estado, plantear no solamente el nunca más a la interrupción del proceso democrático, sino también el nunca más a los delitos de lesa humanidad y la recuperación de la institucionalidad. Durante la década del 90 se generaron los juicios orales, lo cual fue un avance, pero junto con ello también tuvimos la mayoría automática de la Corte y los jueces de la servilleta, muchos de ellos ahora jueces que podríamos identificar como los jueces de Comodoro Pi. A ese escarnio de la justicia lo comenzó a transformar sin lugar a dudas Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no solamente terminó con esa mayoría automática de la Corte, sino que además, mediante ese decreto, el 222, introdujo una serie de parámetros que nosotros entendemos que han sido muy importantes para mejorar la justicia. Luego, durante su gobierno, presidenta, los proyectos de democratización de la justicia, el proyecto de nuevo Código Procesal Penal Federal, fueron enormes pasos que se dieron. Lamentablemente, ni bien asumió, Mauricio Macri dictó un decreto, el 24 de diciembre, un decreto de regalo de Nochebuena, suspendiendo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, en franca violación de la Constitución Nacional, de lo dispuesto por el artículo 99, que prohíbe bajo toda circunstancia al presidente de la Nación legislar en materia penal, suspendió la aplicación justamente de este nuevo Código Procesal Penal Federal. Código que ahora escuchamos y por suerte hemos arribado, creo que han habido dos grandes líneas de acuerdos y de unanimidad en el ámbito de este plenario de comisiones, tanto de asuntos constitucionales como de justicia y asuntos penales. El primero, el de coincidir
en que el sistema acusatorio para la República Argentina no es nada más ni nada menos que adaptarlo a la manda constitucional, salir del oscurantismo que significa un procedimiento inquisitivo y pasar a un procedimiento acusatorio que garantice todas y cada una de los derechos y de las garantías que establece la Constitución Nacional. Este proyecto tiene varios títulos y varios capítulos. Yo no voy a mencionar a todos en honor a la brevedad, pero sí voy a hacer algunas consideraciones porque entiendo que cuando escuchamos a los más de 50 expositores y expositoras que pasaron por el plenario de comisiones, advertimos que había algunas cuestiones que teníamos que reformar y trabajamos con los senadores y senadoras que se avinieron a ir elaborando las modificaciones a este proyecto para mejorarlo, para perfeccionarlo. De esta manera podemos decir que tenemos un título primero, que es el que habla de la justicia penal federal con asiento en Cava. Mediante este artículo se unifican el fuero criminal y correccional federal y junto con el fuero en lo penal económico. Se crean nuevos juzgados que entiendo que contribuye claramente, señora presidenta, a desconcentrar el poder de Comodoro Pi, lo cual es interesante porque cuanto mayor concentración, mayor arbitrariedad, cuanto mayor desconcentración, menos arbitrariedad. Se traslada a una de las secretarías de los juzgados que ya existen a estos juzgados creados. En la sección segunda podemos decir que respecto de las causas en trámite, el tan mentado artículo 14, pretendieron instalar que mediante esta reorganización de la justicia federal se pretendía buscar impunidad respecto de causas que ya están siendo investigadas. Nada más lejos de la realidad. Este artículo, el artículo 14, se adecua perfectamente a la garantía de los jueces naturales que establece la Constitución Nacional. Ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales. Todas las causas van a seguir siendo investigadas y tratadas y llevadas adelante por los jueces que ya las están instruyendo. Esto quedó muy claro en el ámbito del plenario de comisiones cuando la senadora Almirón consultó expresamente al doctor Sarzay en torno a cuál era el artículo donde él entendía que se garantizaba la impunidad respecto de causas que estaban siendo investigadas, y el doctor Sarzay contestó que respecto del pasado no había absolutamente ningún artículo que pudiera garantizar impunidad. Hemos agregado además transparencia a lo que son los sorteos. La verdad es que hemos asistido también a lo que usted ha llamado en alguna oportunidad un fuero de atracción, cuando se realizaban sorteos y la verdad es que había causas que al modo de los procesos universales eran atrapadas automáticamente por los mismos jueces. Bueno, esos sorteos se van a hacer en forma manual, van a poder ser controlados como corresponde por las partes, dándole las garantías a las partes y dejando a su vez sentado que van a ser grabados por medios técnicos de manera tal de que puedan ser los mismos revisados. En la sección tercera vamos al régimen de subrogancias. Acá también hemos escuchado numerosas críticas y la verdad que aquellos que han definido traslados de jueces sin el acuerdo del Senado levanten la voz hablando de las subrogancias que el Poder Ejecutivo Nacional incorpora para los nuevos juzgados a crearse es realmente increíble. Porque estas subrogancias, además de tener un plazo estipulado de 1 año con posibilidad de prorrogarse solamente por 6 meses, establecen un procedimiento que tiene que ver con una lista elaborada por la Cámara Nacional de Casación, lista que será elevada
al Consejo de la Magistratura, que además con 2/3 de los votos de los presentes es el que en definitiva elevará al Senado, al Ejecutivo, las propuestas para que luego el Senado preste acuerdo. No va a haber un solo juez que no haya pasado por este procedimiento. Bueno, luego tenemos la sección cuarta con el Ministerio Público adaptándolo claramente a esta reforma. El capítulo tercero, que habla de la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es ni más ni menos que cumplir con la manda constitucional del artículo 129. Las normas complementarias que se hallan insertas en el capítulo 4 del proyecto. Y aquí tener en cuenta que el artículo 38 habla de la selección de los candidatos y de las candidatas para cubrir los cargos. Y en este sentido quiero decir que hemos introducido una modificación al proyecto de cómo venía redactado por el Poder Ejecutivo Nacional, dejando una parte de los exámenes por escrito. Es decir, que se van a realizar las entrevistas orales, grabadas, tal como lo planteó el Poder Ejecutivo, pero hemos incorporado una primer parte de un examen que va a ser escrito y anónimo para evitar cualquier tipo de favoritismo a la hora de otorgar los puntajes para que luego se pueda pasar a la entrevista oral. Respecto, lo mismo va a ocurrir con la comunicación que hay que hacer al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General y a la Defensoría para que seleccionen a los candidatos. Esto también lo proponía así el Poder Ejecutivo Nacional. En el título 2, en cuanto a la resolución de conflictos de la competencia entre juzgados del Fuero Nacional, Civil y Comercial y el fuero en lo contencioso administrativo, ya voy redondeando, Presidenta, hemos sustituido ese título tal como venía de parte del Poder Ejecutivo Nacional y hemos creado un tribunal de resolución de conflictos que, quiero decirle, Presidenta, ha habido en el día de hoy una declaración respecto del proyecto de ley mostrando su beneplácito respecto de esta posición que hemos tomado, que no solamente se ajusta a derecho, sino que además le va a otorgar mayor celeridad a las causas y evitar el dispendio jurisdiccional que se produce cuando, en definitiva, se termina litigando por incidentes de competencia sin que se pueda entrar al fondo de la cuestión. Mire, señora Presidenta, yo quiero decirle que este proyecto de ley incorpora la mirada y la perspectiva de género. Estuvo la ministra Gómez Alcorta justamente en el ámbito de este plenario de comisiones. También hemos incorporado esta famosa palabra, la de poder mediático, que yo entiendo ya estaba incluida en el articulado que venía del Poder Ejecutivo Nacional, que hablaba del poder político y del poder económico a la hora de generar presión sobre los jueces. Mire, esta cláusula es ni más ni menos que para salvaguardar los intereses de la sociedad, del Estado de Derecho, es para salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no solamente del poder político. Los jueces y las juezas deben ser también independientes del poder económico y del poder mediático, que está incluido en el poder económico, porque no estamos hablando de las periodistas o de los periodistas que puedan hacer una nota de opinión, que puedan llevar adelante una investigación periodística o que puedan escribir en una editorial o hablar en una editorial. Acá estamos hablando del poder mediático, que es poder económico. Estamos hablando de un poder económico que se da de bruces con la libertad de expresión. Quieren hacer parecer al poder mediático a la libertad de expresión. Y justamente el poder mediático y la concentración de los medios es la que vulnera la libertad de expresión, no solamente en la Argentina, en el mundo. Esto obedece a estudios realizados internacionalmente respecto de lo que significa y cómo influye el poder mediático, el poder económico, horadando la verdadera democracia. En su gobierno se eliminó, señora Presidenta,
el delito de calumnias e injurias, adaptándonos a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos principios de actuación, estas reglas de actuación de los jueces van de la mano de lo que significan los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, principios que son respetados y que transparentan al Poder Judicial.